Buenas noches, mi nombre es Guadalupe Reyes Vargas y estoy estudiando Academia Avanzada Nivel 4. Este es mi resumen del día 3. Técnicas de la consejería cristiana. Día 3. Aquí nos habla sobre una maestra que se suicidó, pero hubo comentarios sobre de ella porque causó impacto en la escuela. Pero también nos pregunta que si esto hubiera pasado en la iglesia, ¿cuál sería nuestra ayuda hacia el esposo? ¿Y cuáles serían nuestras preguntas hacia él? Aquí nos narra que se han escrito muchos libros y que hay muchas técnicas de consejería. Nos muestra como por ejemplo la vida de Job. Job era un hombre rico, padre de familia, grande, famoso y respetable, pero de un momento a otro él perdió todo. Perdió hijos, perdió familia, perdió todas sus riquezas que él tenía. Entonces, él tenía 3 amigos y ninguno de ellos pudo ayudarlo. Finalmente, el que pudo aconsejar a Job fue Eliud, pero Eliud pensaba que porque él era joven no podía darle un buen consejo a Job. Entonces, él esperó y esperó a su tiempo hasta que se acercó a Job y le dio un consejo, ¿no? Unas palabras valiosas en afirmación. Nos pone como por ejemplo que debemos aprender a ponernos en el lugar del aconsejado y debemos de aprender a escuchar. La consejería cristiana no es una contradicción de términos, sino un tema que debemos de tener en cuenta. El cuerpo de los creyentes, el cual debería existir como para cuidar de los necesitados, escoger a los extraños, hacer el bien a todos, sanar a los quebrantados de corazón, perdonar al arrepentido, consultar lo que sufre, sostener al débil y llevar a Cristo. También comenta sobre las grandes debilidades de los consejeros cristianos. Es el excesivo uso o la falta de uso de los recursos espirituales, porque algunos nunca oran con sus pacientes, tampoco usan la Biblia durante la consejería. Entonces no pueden dar un consejo si no tienen un tema o una palabra que lo sustenta sobre la Biblia. Eso nos viene a enseñar que debemos de, ahora sí que de leer las escrituras para poder dar un buen consejo y dejar que el Espíritu Santo sea el que fluya en nuestras vidas, tanto como en la de nosotros como el del aconsejado. Día 4. Aquí habla sobre los aconsejados que hablan o expresan sus sentimientos. Algunos se sienten deprimidos por sus problemas, también tienen problemas con sus pensamientos o temperamentos, porque habla aquí sobre la vida sexual de las personas, que muchos pecan con el pensamiento solamente o se están haciendo ideas en su mente de, de que pasa una mujer y la ven con otros ojos. Sobre eso nos habla, pero también nos habla que con todo esto nos enseña que Jesús también tuvo todos estos sentimientos. También se enojó, también se sintió triste, también se sintió angustiado y frustrado. Entonces, aquí a mí siempre me ha llamado la atención que Jesús vino a hacerse humano para sentir lo que nosotros sentimos, pero Él pudo vencer la tentación. Nos pone también, por ejemplo, la vida de Pablo, que también él sufrió, padeció todo, porque era un ser humano. Todos somos seres humanos y tenemos flaquezas, tenemos necesidades, pero debemos de aprender a vivir, a resistir, a vivir en oración y como dice la palabra, no hacerlo en nuestro diario vivir, leer, orar, escudriñar las escrituras para que podamos entender
y aprender para poder dar un buen consejo. En todo esto los consejeros debemos saber aconsejar a los aconsejados para dar un buen consejo y saber escuchar para dar una buena respuesta a nuestros aconsejados, porque no todos los problemas se pueden manejar de la misma forma. Era como nos decía aquí, ¿no? Que muchos tienen situaciones difíciles, pero si nosotros no nos guiamos por el Espíritu Santo, entonces ¿qué consejo les vamos a dar? Ese es mi resumen del día 3 y 4. Gracias.